Me llamo Wade Watts. Mi padre me puso ese nombre porque sonaba a identidad secreta de superhéroe, como Peter Parker o Bruce Banner. Murió cuando yo era pequeño, y mi madre también. En un futuro en el que la humanidad vive en la pobreza y destrucción, Oasis es la única salida para chicos como Wade Watts. Pero cuando su millonario creador muere y anuncia una recompensa incalculable, Watts será perseguido por la ley y el resto de jugadores en una lucha para hacerse con su control. Primero que encuentre el huevo, heredará 500.000 millones de dólares y tendrá el control absoluto de Oasis. Yo adoro a mi familia, pero cuando más me necesitaban, no pude protegerlas. Tras el asesinato de su familia y cuando ya no le queda nada, Paul decide tomarse la justicia por su mano. Mientras la sociedad se siente más segura con su ayuda, la policía no descansará hasta encontrarle. Pero mientras tanto, Paul seguirá buscando al asesino de su mujer y su hija. Dicen que es un ángel justiciero. Me salvó la vida. Como la puta guarra que eres. Es una frase de una escena que tengo mañana. Guillem Canet es actor y director de cine con numerosos premios a sus espaldas, éxito profesional, dinero y una mujer espectacular. Aparentemente una vida perfecta. Hasta que una joven y bella actriz le quita la venda de los ojos. No veo la diferencia entre ellos y yo, la verdad. Hombre, sí, ya forma parte de actores más serios. Hola, cariño. No entiendo muy bien la visión que tenéis. Os equivocáis, ¿eh? Buenas noches, cariño. Un durísimo golpe para el orgullo del actor, que hará todo lo posible por hacer cambios radicales en su monótona vida. Hola, cuando le diga a mi madre que le he visto se pondrá como loca. Que tenga un final de carrera muy bonito, adiós. Adiós. Hijo puta. Yo fijo. ¿Cómo? ¿Cómo fijo? ¿Cómo íbamos a desear a nuestras mujeres si no deseábamos a nadie? 4 amigos de la infancia se reencuentran en una cena de exalumnos. Hablando se dan cuenta de que sus matrimonios son un fracaso, porque aunque quieren a sus esposas, ya no las desean. Dispuestos a encontrar la solución, deciden crear un club de infieles para salir a las espaldas de sus mujeres, vivir un sinfín de aventuras y así recuperar el deseo perdido. Porque lo hacíamos